Versículo 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 1 nuevamente dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí. ¿Cuántos han viajado en algún barco por ahí? En algún botecito. ¿Yancó ha viajado en barco? No, los cubanos la travesía. Claro, perdón. Ahí, algún rato, algunas horas tienen de viaje en barco, ¿verdad? Todo barco tiene un ancla, ¿sí o no? Para usarlo en determinado momento en alta mar. Cuando están en alta mar, si se tienen que detener por algo, entonces tiran el ancla ahí para que el barco no sea arrastrado, ¿verdad? Porque cuando están en el muelle, por lo general los barcos no usan el ancla, sino que le tiran la soga ahí al muelle y quedan anclados ahí al muelle, ¿verdad? Y el ancla entonces le sirve para que la corriente del agua no la arrastre para cualquier lado, para que esté ahí en un lado, en un mar que donde la cadena del ancla le permita moverse. De cierto modo, nosotros, tú y yo, somos una barca navegando en las aguas de este mundo. Ahí, navegando. Donde muchas veces el agua, la corriente de este mundo se quiere meter en ella, en nuestra barca, ¿verdad? Y nos quiere hacer naufragar. Por eso la Biblia nos dice que no nos amoldemos a este mundo, dice el libro de Romanos, sino que seamos renovados en nuestra forma de pensar. Y hablando un poquito de la barca, recuerdo una vez, hace años ya, más de 20 años, cuando era joven, así, que habíamos ido al campo con un grupo ahí de sociedad que se decía en aquel entonces, que éramos como 12 más o menos, que fuimos al campo ahí a intentar cazar e intentar pescar, ¿verdad? Ahí. ¿Y qué pasaba? Hay uno en el grupo, no sé si le ha pasado, que siempre hay uno en el grupo que es medio insoportable, medio agrandadito, medio ahí, con tipo Néstor, así, ¿no? Ahí va. Ahí que, claro, como él había conseguido el terreno, bueno, se ponía de personaje, como decimos hoy en día. ¿Qué pasó una cierta tarde de esa semana que fuimos a cazar? Al hombre, el muchacho, porque era de mi edad, se le ocurrió, habíamos acampado ahí a la orilla del río, no recuerdo qué río era, sé que fue por ahí, por Sarandí del Chi. Y habían llevado, mi primo había llevado un colchón inflable, ¿no? ¿Y dónde lo puso? En el agua, ahí atadito. Y este muchacho, ¿qué hizo? Se acostó dormir la siesta ahí. Como pueden imaginar, ¿no? En represalia, alguien fue, creo que fue un tío mío que fue, agarró, lo soltó, pero no se iba. Porque había como una entradita, no se iba. Entonces fue despacito y lo empujó hasta que la corriente lo agarró y se fue. Y no olvidamos de que se había ido, ¿verdad? Como a la hora y media aparece chapuceando, malo, enojado, ahí con el colchón porque la corriente se lo llevó. No estaba anclado y la corriente se lo llevó. Ahora bien, volviendo a lo que dice la Biblia, ¿no? El autor de los Hebreos nos dice, nos advierte del peligro que corremos hoy si nosotros no nos afirmamos en el Señor. Si en nuestra barca no tenemos un ancla llamada Cristo, nosotros podemos naufragar. Porque si bien la Biblia, ahí en el versículo 1 que leímos, nos dice que no sea que nos deslicemos, no es esta la idea que el autor originalmente quiere transmitir del original. Porque ¿qué pasa? El no sea nos dice que puede ser, o sea, dice, puede ser que nos deslicemos, puede que pase, como puede que no. Es un 50-50, ¿verdad? Por ejemplo, es como cuando está nublado y nosotros vamos a salir y ¿qué hacemos? ¿Vamos a llevar el paraguas? Por si llueve, puede que llueva o puede que no llueva, ¿verdad? Pero la idea original del autor de Hebreo es que nos vamos a deslizar sí o sí. Si no ponemos diligencia en las cosas que hemos oído, en las cosas que hemos aprendido, nos vamos a deslizar, ¿verdad? Nos vamos a ir. La idea del autor es precisamente la de un barco que se desliza sin darse cuenta, ahí que se va deslizando, que es arrastrado a la deriva por la corriente del agua. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarnos, si no nos vamos a ir deslizando. La idea es que si no cuidamos lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, nos deslizaremos. Por eso necesitamos estar anclados tú y yo a Cristo. Él tiene que ser nuestro ancla
Ahí tiene que ser nuestra firmeza. Debemos estar aferrados al Señor en todo tiempo. Como hablábamos la semana pasada de ser edificados en Cristo, ¿verdad? Por eso vamos a ver por medio de esta palabra qué ocurre si nuestra ancla no es Cristo, qué debemos hacer para estar anclados en Cristo y qué ventajas tenemos de estar nosotros anclados en Cristo. Todas esas cosas vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Por ejemplo, si nuestra ancla no es Cristo, corremos el riesgo. El primer riesgo que vemos ahí a través de la palabra de Dios es de deslizarnos sin darnos cuenta. Ahí. Imaginemos, hay un barco. ¿Qué pasa? Vamos cediendo terreno, ¿verdad?, a ciertas cosas sin darnos cuenta. Imaginamos un barco que se desliza por la corriente, como les decía, en un río hacia una cascada. Sin darse cuenta, no va anclado, ¿verdad? Entonces la corriente lo va arrastrando y se va moviendo poquito a poquito. Una hora es 1 centímetro que avanza, pero a la segunda hora ya son 3 centímetros que fue avanzando. A la quinta hora y así va aumentando, ¿verdad? Va en aumento. Y a medida que el barco se acerca al borde de la cascada, su velocidad es mayor, por lo cual evitar el accidente es casi imposible. Todo comenzó sin darse cuenta. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde, ¿verdad? Ya el peligro era inminente. Y a veces pasa así en nuestras vidas cuando nosotros nos vamos deslizando sin darnos cuenta. Por ejemplo, vamos a ver un caso que nos habla la Biblia. Ahí en Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. La Biblia nos habla de cierto personaje ahí que se deslizó sin darse cuenta, que no atendió a las cosas que él había aprendido o que estaba aprendiendo ahí con su tío. Génesis, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Capítulo 13, versículos 12 y 13, nos dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. La Biblia nos habla entonces de la historia de Lot. Llegó cierto momento que Abraham cuando partió de su tierra, la tierra a la cual el Señor le había dicho, se llevó a Lot, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que sus pastores estaban peleando entre ellos porque había poco pasto y todos ellos tenían gran ganado. Entonces Abraham dijo, bueno, es necesario que nos separemos, si no, esto se va a armar en una batalla campal. Entonces le dijo, escoge tú a dónde quieres irte. Y Lot vio toda la llanura llena de pasto, todo precioso, todo verde, y escogió ahí. Se fue deslizando. ¿Por qué? Porque Lot se dejó llevar por la vista, por sus ojos, sin examinar el lugar que había escogido, sin examinar lo que había ahí en su entorno. Y dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue deslizando un día aquí, otro día un poquito más allá, después otro día se ve porque el almacén, para que no le quedara tan lejos el almacén, ahí fue acampando su tienda, ¿verdad?, hasta Sodoma ahí. Y la Biblia nos dice que Sodoma era una ciudad llena de lujuria, llena de actos abominables al Señor, lo cual era pecado, ¿verdad?, para el Señor. Pero Lot se fue acostumbrando, se fue deslizando y se fue ahí acampando ahí cerca de esa ciudad. ¿Cuál fue la consecuencia de eso para Lot? Su vida terminó de una forma triste. Su mujer, todos saben la historia, terminó hecha una estatua de sal. Ahí. Cierto día el Señor va y habla con Abraham y dice, he descendido porque el pecado de Sodoma y de Gomorra me colmó. Ya la copa de mi ira ya está, voy a destruir a toda esta ciudad. Entonces Abraham, a favor de Lot, comienza a interceder para que libre a Lot y comienza a decirle, pero vas a aniquilar toda una ciudad y mirá si en ella hay 50 justos, no lo haré por 50 justos. Entonces Abraham le dice, y si hay menos, y si hay... no lo haré ni por 10 ni por 1, ahí no lo haré. Entonces no había un justo, no había nadie, pero por amor a Abraham, Dios sacó ahí a Lot y le dice, vayan corriéndose hacia aquel monte, no miren hacia atrás, porque si no lo va a alcanzar la destrucción. Y como toda, o gente curiosa, ya iba a decir algo, ahí, ¿qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás, ¿verdad? Y quedó hecha una estatua de sal ahí. ¿Todo por qué? Por Lot escoger mal, ¿verdad? Por mirar con los ojos de la vista en vez de con los ojos de la fe, se fue deslizando. Y no solamente eso, que quedó viudo ahí en ese momento, sino que sus hijas lo emborracharon para quedar embarazadas de él. Ahí el final de Lot, por ir deslizándose sin darse cuenta, fue un final triste.
Pero la historia también nos enseña cómo la iglesia se fue deslizando con la corriente de este mundo. Cómo la iglesia fue cediendo terreno. Por ejemplo, la iglesia se fue deslizando hacia la idolatría. Ahí. Todos venimos de la iglesia católica. Nos guste o no nos guste, venimos de la iglesia católica. Ahí. La iglesia católica era la iglesia que había en la Edad Media para predicar el evangelio. Pero uno puede decir entonces, ¿cómo se metió? Si la iglesia comenzó tan pura, ¿cómo se comenzó a contaminarse? Bueno, fue deslizándose, fue permitiendo cosas, ¿verdad?, que no tenían que permitirse, fueron infiltrando ahí en la iglesia. Luego de aquel edicto famoso de Constantino, ¿verdad?, ya por el año 313, porque hasta el año 313 la iglesia cristiana era una iglesia perseguida, ¿verdad? Todos ahí se congregaban en las catacumbas, se congregaban en los secretos, porque si los agarraban a los cristianos teniendo culto, los metían en el Coliseo Romano, le tiraban los leones ahí para que se lo comieran, lo empalaban, lo prendían fuego. Bueno, era una persecución monstruosa que había hacia los cristianos. Pero ¿qué ocurrió? En el año 313, supuestamente el emperador Constantino se convierte al cristianismo y entonces decreta que la religión oficial del Imperio Romano era el cristianismo. ¿Y qué pasó? Comenzó a perseguir a los que practicaban hechicería, a los que practicaban idolatría, a los que practicaban todo ese tipo de brujería. Pero ¿qué pasaba? Para conseguir un trabajo tenían que ser cristianos. Si tú te presentas hoy al alcalde, ¿cómo es que se llama el alcalde? Agustín. Va y le dice, Agustín, ¿tenés un trabajo para mí? Bueno, sí, pero si sos cristiano, si te congregás en la iglesia Centro Cristiano de Hebrón, ahí yo te doy un trabajo. Bueno, era lo que ocurría en ese lugar, en esa época, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? La gente se convertía falsamente, decían que eran cristianos, pero en cierto modo no habían dejado todo ese paganismo. Y de a poquito la iglesia fue cediendo a las imágenes, fue cediendo a la idolatría, se fue apartando de la palabra de Dios y se acercó a las tradiciones humanas. Consecuencia, ahí terminó convirtiéndose en la iglesia católica que todos conocemos. Pero no miremos tanto la iglesia católica, miremos la iglesia en sí, la iglesia cristiana, ¿verdad? Cómo ha cedido terreno en este tiempo, cómo la corriente de este mundo se ha metido, se ha infiltrado en la iglesia, que hoy tenemos iglesias de gay, ¿verdad?, que apoyan ahí el homosexualismo, tenemos iglesias que permiten el casamiento de personas del mismo sexo, ahí aún aquí en Uruguay ocurre y hay esas cosas. ¿Recuerdan hace más de 10 años, creo, un torbellino que pasó por Dolores, que arrasó con todo y que destruyó una iglesia? No sé si recuerdan en las noticias ahí, pero esa iglesia que destruyó ese torbellino fue la iglesia evangélica, estamos hablando, ¿no?, que oficializó el primer matrimonio gay celebrado aquí en Uruguay. ¿Juicio de Dios? ¿Casualidad? Bueno, usted dirá. Ahí, pero la iglesia fue cediendo, fue acampando sus tiendas, ¿verdad?, cada día más cerca de Sodoma. O sea que el primer riesgo que corremos de no estar anclados en Cristo es deslizarnos sin darnos cuenta. No, pero tenés que ganar a las personas, entonces va cediendo y va cediendo. Pero la Biblia nos dice que lo que era pecado en el Antiguo Testamento es pecado en el Nuevo Testamento y es pecado en este siglo también. Así que lo que es pecado es pecados. Comenzamos entonces, corremos el riesgo de apartarnos cuando vienen los problemas. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21 nos dice y nos muestra que si nuestra ancla no es Cristo, cuando vienen las dificultades podemos llegar a apartarnos. Porque dice que la semilla, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en pedregales. ¿Quiénes son aquellos que la reciben en pedregales? Aquellos que la reciben con gozo. Pero como sale el sol, como no tiene tierra, no tiene raíz, dice, se seca. Entonces bien, cuando viene el enemigo, vienen los problemas, la dificultad, nos apartamos. Ahí, si nuestra ancla no es Cristo, corremos el riesgo de apartarnos. Y esto ocurre porque en ocasiones, ¿sabe qué pasa? Ese deslizamiento que ha tenido la iglesia, en ocasiones nos venden un evangelio sin problema. En ocasiones nos venden un evangelio liviano, un evangelio en donde siempre el viento está soplando de espaldas, siempre el viento te está empujando. Y la verdad que no siempre es así, ¿o no? Muchos pueden decir, desde que comencé en la iglesia se me levantaron miles de problemas. Bienvenido al club. ¿No? Bienvenido. Claro que sí que se te levantaban problemas. Ahora bien, el tema es que estamos mirando un poquito mal, porque esos mismos problemas que se levantan, se nos levantaban antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no? El tema es que Cristo, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, nos quita toda esa mochila, toda esa carga, toda opresión y quedamos livianos. Ahí entonces cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, ahí decimos, ay Señor, ¿qué pasa ahora?
Pero no, si nuestra ancla es Cristo, vienen los problemas que vengan, los vamos a soportar. Problemas, dificultades siempre van a venir a nuestras vidas. Claro que sí, es la ley de la vida. Es una ley natural, como la ley de la gravedad, todo lo que sube, baja. Bueno, la ley, los problemas ya están en la ley. Si tienen algún problema, cuando estemos allá con el Señor hablaremos, ¿verdad? ¿Por qué vinieron los problemas? ¿Por qué vinieron las dificultades? Bueno, estamos en pecado y a causa de esa vienen todas las dificultades. Es la ley natural. Pero si nuestra ancla no es Cristo, esos problemas hacen destrozo en nuestras vidas. Pero cuando el ancla es Cristo en nuestras vidas, vienen los problemas, vienen las dificultades, pero sabemos que nuestro socorro viene de Jesucristo, viene del Creador de los cielos, ¿verdad? También el riesgo que corremos de que nuestra ancla no sea Cristo es de seguir la corriente de este mundo. Nos dejamos, ¿verdad?, contaminar por la corriente de este mundo. La Biblia es clara y nos dice que nosotros no somos de este mundo. ¿O no? Eso nos dice la Biblia, ¿verdad? No es que seamos extraterrestres, aunque a veces nos parecemos a un extraterrestre, pero no lo somos, sino que no compartimos los valores, los principios, ¿verdad?, que practican las personas que no conocen al Señor. Por ejemplo, en este tiempo se está cumpliendo lo que decía Isaías en el capítulo 5, versículo 20, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Ahí, si tú vas y vas a un trabajo con él y te dice que estás casado con una mujer, el hombre que está casado con una mujer dice, pero vos estás loco, ¿no? Hoy parece que todo tiene que tener, para ser cool, tenés que ser gay. Seguir la corriente de este mundo nos puede llevar a la duda y ahí somos arrastrados de aquí para allá y de esta manera no conseguimos nada con el Señor. Y déjame decirte algo que dice la Biblia en cuanto de hacer amistad con el mundo. La Biblia nos enseña claramente, ¿verdad?, que si somos amigos de este mundo, inevitablemente nos hacemos enemigos de Dios. Y a veces sin darnos cuenta, ¿verdad?, nos deslizamos, no estamos poniendo diligencia en lo que hemos aprendido y comenzamos a practicar otras costumbres que practica la gente que no conoce al Señor. Inevitablemente estamos cediendo terreno, ¿verdad?, haciéndonos amigos del mundo. Inevitablemente en ese momento te haces enemigo de Dios. La Biblia es clara, por eso sigue anclado en Cristo, ¿verdad? Seguir la corriente de este mundo, como te decía, nos puede llevar a la duda y ahí somos arrastrados de aquí para allá, como dice el libro de Santiago, ¿verdad? Que aquel que duda dice no puede recibir nada del Señor porque es como un barquito que está ahí arriba de las olas, que es arrastrado de aquí para allá. De esa manera no vamos a conseguir nada en el Señor. Por eso nuestra ancla tiene que ser Cristo. Corremos el riesgo entonces, si no estamos anclados a Cristo, de deslizarnos, ¿verdad?, sin darnos cuenta, de ceder terreno, ¿verdad?, de apartarnos cuando vienen las dificultades, de hacernos enemigos del Señor. Ahora bien, ¿cómo permanezco anclado a Cristo? Primero que nada el versículo nos dice siendo diligentes, manteniendo la diligencia. Y ser diligente es tener cuidado al ejecutar algo, ¿verdad? Ser diligente en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido, estudiar, ejecutar algo de lo que se te ha enseñado, porque de esta manera no caeremos en ningún engaño. De esta manera no te van a venir a vender espejitos de colores, no te van a venir a decir haz un pacto con el Señor y vas a ver que toda tu vida se va a convertir a Cristo. Tu familia se va a convertir a Cristo no por el pacto que tú hagas, sino por la fe que ellos tengan en el Señor. Ahí todos se van a convertir a Cristo por el sacrificio del Señor Jesucristo y no porque tú pagues algo, no porque tú hagas un pacto con el Señor, ¿verdad? De esta manera nosotros no nos vamos a deslizar, ¿verdad?, a otros evangelios ahí. Ser diligente en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido. De esta manera no le vamos a decir amén a todo lo que se nos dice ahí desde un púlpito. Ser diligente también en el servicio del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Romanos 12, capítulo 12, versículos 11 y 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. En lo que requiere diligencia, dice, no perezoso. Ahí, ser diligentes en el servicio al Señor. ¿Y sabes qué? Servir al Señor es lo mejor que te puede pasar. Amén.
Servir al Señor es lo mejor que te puede pasar. Tocar, hacer un especial ahí un domingo es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque el Señor te da gozo cuando uno le sirve, da alegría. Hay un gozo diferente de servir al Señor. Los hermanos que actuaron las otras vueltas me pueden decir si es así o no, ¿verdad? Que hay un gozo diferente cuando hicieron la obra de teatro, como que hay una nueva vitalidad ahí. Servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Servir al Señor, ¿sabe qué? No es solamente detrás del púlpito. No, servir a los santos, como decían ahí. Servir al Señor es rendir culto a Él. O sea, cuando tú y yo nos congregamos, ¿verdad? Y venimos a la iglesia a rendirle el culto al Señor, porque a eso venimos, ¿o no? Venimos a rendirle el culto a Él, a cantar alabanzas a Él, a adorarle a Él. Y después de que es verdad, recibimos la palabra, Dios nos fortalece, ¿verdad? Pero venimos a rendirle un culto a Él. Cuando tú y yo nos congregamos, le estamos sirviendo al Señor. Cuando le estás dando un vaso de agua a un sediento que está ahí en la calle, ¿verdad? Le estás sirviendo al Señor. Cuando le estás dando pan al hambriento a aquel que no tiene, le estás sirviendo al Señor. Cuando aunque estás visitando a alguno que está enfermo, le estás sirviendo al Señor. Por eso el Señor Jesucristo ahí dice en uno de los evangelios, ¿verdad? Que dice que aparta a uno a la derecha y otro a la izquierda, y le dice, entren ustedes en el gozo del Señor, porque tuve hambre y me alimentaste, estuve enfermo, me fuiste a visitar, caí preso y también fuiste a verme. Entonces ellos le preguntan, ¿y cuándo hicimos todas estas cosas por ti, Señor? O por cuánto lo hiciste a uno de mis pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Entonces servir al Señor no es simplemente estar cantando, adorando aquí en la iglesia. Servir al Señor, ¿verdad? Lo hacemos cada día, en el lugar donde estemos, cuando estemos viendo la necesidad y la estemos supliendo, ahí le estamos sirviendo al Señor. Pero debemos de hacerlo con diligencia, ¿verdad? Cuando somos diligentes, no importa las adversidades que se levanten, porque sabemos que no le servimos a un Dios muerto. Tú y yo no le estamos sirviendo a un Dios muerto, le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que paga, ¿verdad? A un Dios que no es deudor de nadie. Como decía ahí el apóstol Pablo en su carta a los romanos, ser diligente, ahí soportando las luchas, soportando las tribulaciones, ahí cumpliendo. ¿Cómo permanecemos en el ancla en Cristo? Entonces, anclados en Cristo, cumpliendo lo que dice su palabra. Hoy la pastora comenzaba leyendo ahí Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2, que nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo permanecemos anclados a Cristo? Entonces cumpliendo lo que dice su palabra. Y aquí, por ejemplo, ahí en Hebreos 11, 1, 2, primero que nada, entonces, ¿cómo podemos cumplir su palabra? Despojándonos, dice su palabra. Despojándonos ¿de qué? De todo peso, de toda esa carga pesada que ya no podés soportar y que Dios la quiere llevar por ti. Despójate. Aférrate al ancla de que es Cristo, échale todo a eso que te está molestando, toda esa dificultad que está sobre tus lomos, que vino sobre ti, que no podés decir, esto no lo soporto más, y Dios te está diciendo, no lo tenés que soportar, dámelo. Despójate. Anclados en Cristo, estamos diciendo, Señor, tú cuidas de mí. Si nosotros dejamos el ancla de Cristo, decimos yo todo lo puedo, yo lo puedo hacer, yo puedo hacer todo. Y la Biblia me dice que nosotros nos tenemos que despojar de todo peso. No solamente de todo peso, sino dice la Biblia de todo pecado del que haya practicado. Si antes mentía, ahora ya no miento más, me despojo de toda mentira. Si antes robaba, ahora no robo más, ahora voy y golpeo la puerta para que me den trabajo. Ahí me despojo de todo peso, ¿verdad? Del que haya practicado como el que me esté persiguiendo. La Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles, le decía a Timoteo el apóstol Pablo, huye. Ahí en el uruguayo cristiano nuestro es patita para que te quiero, salir corriendo, ¿verdad? Huir. O sea que nos está diciendo dejar la vieja vida, despójate de la vieja vida y pon tu mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de la fe. La Biblia nos dice que no solo es el autor, sino quién es el que lo pudo llevar a cabo. Es el autor y el consumador, el principio y el final. Yo soy el alfa y el omega.
dijo Jesucristo, ¿verdad? En Él tenemos que poner nuestra mirada. No pongamos nuestra mirada en los políticos, no pongamos nuestra mirada en el partido de fútbol, en nada, sino que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Ni aún pongamos nuestra mirada en los pastores, ni en los patrones, ahí que puedan ser buenos patrones, ahí que nos pagan en tiempo y forma. No, pon tu mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, es en Él en quien tengo que depositar mi fe. Yo tengo que poner mi fe en el Señor, tengo que ser dependiente del Señor, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Cumpliendo lo que dice su palabra. ¿Y sabes qué? Me conviene estar anclado a Cristo. Te conviene estar anclado a Cristo, ¿amén? Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, ¿estamos persuadidos de cosas peores? Dice su Biblia. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, ¿estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación? Aunque hablamos así. Porque Dios dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, dice. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Me conviene estar anclado a Cristo entonces. Me conviene que mi ancla sea Cristo, porque hay cosas mejores para nosotros. Hay cosas mejores para ti, ¿verdad? Dios no se olvida de tu servicio en la obra. Dios no se olvida de lo que tú haces ahí por Él, por su nombre. Dios sabe la gana que le pones, Dios sabe, ¿verdad?, el esfuerzo que haces por cambiar, que haces por agradarle. Dios sabe que antes, ¿verdad?, tú te fumabas, 20 cigarros por día y ahora haces el esfuerzo y dices, Señor, que esto no me venza, y vas dejando cada día un cigarro menos y cada día un cigarro menos. Dios lo ve, Dios ve ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Dios no es injusto. Si estamos sembrando bien hoy, ¿sabes qué vas a cosechar mañana? Bien. Porque Dios es bueno, Dios no es injusto. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces cosecha bien y siembra bien y vas a cosechar bien. Dios promete en su palabra que tiene pensamiento de paz, que tiene pensamiento de bien para cada uno de nosotros. Por eso nos conviene estar anclados a Cristo. Antes sin Cristo venían las dificultades y no veíamos la solución, ¿verdad? Antes de conocer al Señor no veíamos solución por ningún lado. Pero ahora vienen las dificultades y sabemos que Dios va a obrar a nuestro favor. Porque Dios no es injusto por olvidar, dice, la obra que nosotros estamos haciendo al Señor. Entonces me conviene, porque las pruebas que van a venir a nuestra vida van a ser superadas, y esas pruebas superadas producen en nosotros un mayor peso de gloria. Ninguna prueba que vino mediante este tiempo a nosotros es para destrucción. Claro que no, sino que para poner en nosotros un mayor peso de gloria. Estando anclados en Cristo, sabemos que las dificultades que vienen nos van a dejar una enseñanza. Algo vamos a aprender, algo vamos a conocer de parte de Dios. De repente estamos en tiempo de escasez, viene un tiempo de escasez, pero sabemos que Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor, y ahí conocemos esa parte del Señor. La Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Si tú amas al Señor, todo lo que te esté pasando te va a ayudar para bien, te ayuda para bien. El mismo Jesús nos dice que si hemos dejado casa, familia, y por su nombre, o sea, por estar aferrados a Cristo, estar aferrados a Él, recibiremos 100 veces más, dice su palabra. Entonces, es tiempo de aferrarnos más a Cristo. Es tiempo de que nuestra ancla sea Cristo, ¿verdad? Incluso más de que cuando le conociste. ¿Cuánto hace que le has conocido al Señor? ¿1 mes, 2 meses, 10 años? Hoy es importante que te aferres más al Señor que cuando recién le conociste. Es tiempo de poner diligencia, de poner cuidado a lo que hemos aprendido, lo que hemos oído. Si no lo hacemos, la Biblia nos dice que nos vamos a deslizar. Y si nos deslizamos, corremos el riesgo de apartarnos del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice en los siguientes versículos, ahí que leímos al principio de Hebreos, de 1 al 4, que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que nos vamos a terminar apartando del Señor. Tengamos en cuenta que no son las piedras grandes las que nos hacen tropezar, son las piedras pequeñas las que nos vemos, ¿verdad? Porque una piedra grande, si la tenemos ahí, no nos va a hacer caer. Agarramos
la sorteamos, la rodeamos y seguimos caminando, ¿verdad? No nos va a hacer caer, pero son las pequeñas ahí las que no vemos y entonces tropezamos con ella. La Biblia nos dice en Cantares 2:15 que las obras pequeñas destruyen la viña. ¿Y qué son esas obras pequeñas? Son esas pequeñas actitudes que no nos damos cuenta que van destruyendo una relación, ahí de una respuesta dada mal, de mal carácter, ahí va estropeando una relación, ahí. Esas pequeñas cosas. Ahí. En lo espiritual implica que la falta de diligencia, el ir cediendo a las tentaciones, una mala actitud, entonces puede ir dañando nuestro crecimiento espiritual. Esas obras pequeñas. Ahí. Por eso es tiempo de estar aferrado a Cristo, de ser diligente. La Biblia nos enseña que estemos atentos, que estemos orando, porque nosotros no sabemos en qué tiempo va a venir el enemigo a nuestras vidas. Recuerdan los evangelios, Jesucristo le dice, velad y orad varias veces, estén velando, estén orando, está bien que oren en todo tiempo, pero estén vigilando, estén atentos, ahí, seamos diligentes, cuidemos la salvación que tenemos, porque déjame decirte algo, que hay una enseñanza por ahí que es contraria a lo que la Biblia nos dice. La Biblia es clara. La salvación tú y yo la podemos perder. No porque el sacrificio de Cristo no tenga efecto, sino porque yo me aparto del Señor, ¿verdad? Yo con mis actitudes me voy deslizando, me voy apartando del Señor y termino siendo enemigo del Señor. Entonces ahí yo puedo perder la salvación. Por eso el autor de Hebreos dice, ¿cómo nos escaparemos nosotros si no cuidamos, si descuidamos una salvación tan grande? Por eso la Biblia nos dice que nos santifiquemos cada día. No basta con aceptar a Jesucristo un tiempo, un día en la vida y después ya está, y después vivir la vida al estilo Ricky Martin ahí, vive la vida loca. No es así, debemos de entrar en un proceso. Hoy aceptamos a Jesucristo, Dios nos perdona, nos limpia, ¿verdad? Y entramos ahí en la nueva vida, donde todo se viene haciendo nuevo. Tenemos que llevar una vida anclada a Cristo. Anclada en el Señor. Y ahora bien, yo sé que todos trabajamos, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos nuestra vida, nuestras familias que atender. Pero ojo, y te voy a dar 3 ojos ahí. El primero, ojo cuando te da lo mismo venir a la iglesia o quedarte en tu casa. Ojo, está bien que nos tomemos un día, ¿verdad? Pero que no se nos haga costumbre eso de quedarnos en casa, porque es en ese momento que cuando se te comienza a hacer costumbre, es ese momento cuando comenzamos a deslizarnos y no nos damos cuenta, y comenzamos a avanzar. Por eso que después, ¿verdad? Como les decía hoy al comienzo, que el barco va, cada vez que se acerca más a la catarata, es el precipicio, va en aumento la velocidad. Por eso dejás de venir un domingo, dejás de venir hoy. Cuando querés venir el tercer domingo, la velocidad de tu barco hacia la cascada aumentó, que se te hace difícil venir a la iglesia. Te cuesta venir a la iglesia. Ojo cuando dejamos de leer la palabra de Dios un día, otro día, ¿verdad? Después ahí se nos hace costumbre. Tenemos que poner diligencia. Y más en estos días, más con la tecnología que hoy tenemos hoy en día, porque vamos al celular, vamos a YouTube y ponemos las prédicas, es como un menú ahí. ¿Vio cuando uno va al restaurante y le dan la carta del menú que quiere comer? Bueno, las prédicas ahí en YouTube es eso, hoy quiero comer esto, hoy quiero acercarme, quiero escuchar esto, ¿verdad? Y ponemos lo que nosotros queremos escuchar. Pero ¿qué pasa si Dios por medio de su palabra nos quiere hablar de otra cosa? Ahí Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y ojo, cuando no encontramos tiempo para orar, por el cansancio, estamos cansados, ¿verdad? Con el trabajo, con los quehaceres, por el servicio a Dios. A veces el servicio al Señor también lo ocupamos, ahí pensamos que como estamos sirviendo al Señor no es necesario orar. No, es necesario orar, ¿verdad? No tenemos tiempo ahí para orar porque vivimos acelerados. Tenemos que hacer un tiempo, como hoy hablaba la pastora, parar, bajar a tierra y orar al Padre, tener comunión con el Señor, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. No dejemos que la corriente de este mundo se nos meta, ¿verdad? Se nos infiltre ahí, que nos arrastre y nos lleve. Estemos siempre aferrados a Cristo y dejamos que Él sea el que nos sorprenda. Por eso, Hebreo dice ahí, es necesario, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y aprendido. Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Estamos persuadidos de esto, decía el mismo autor de la carta a los Hebreos, que hay cosas mayores, hay cosas mejores
que Dios no es injusto para olvidar la obra que están haciendo ustedes aquí hacia su iglesia, hacia la ciudad de Sauce. Pero es necesario que lo hagamos hasta el fin, dice la Biblia. No es por un tiempo, sino hasta el fin. Así que oremos al Señor. ¿Te conviene o no te conviene estar anclado a Cristo? Claro que sí que nos conviene. Claro que nos conviene que nuestra ancla sea el Señor, ¿verdad? Porque Él nos va a premiar. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y después vamos a estar participando ahí de la cena del Señor.